Bueno, vamos a tratar de resumir la protección contra contactos directos, indirectos, diferenciales y puesta a tierra. ¿Qué sería un contacto directo? Es cuando un ser vivo entra en contacto con una parte activa de la instalación que es normal que tenga tensión. Por ejemplo, se pierde la aislación de un conductor y toco el cobre. Eso sería un contacto directo. Los métodos para la protección contra contactos directos que prevé la reglamentación son aislantes, barreras o envolturas, obstáculos, puesta fuera de alcance. Si bien tienen sus particularidades, cada uno de estos nombres me está más o menos indicando de qué se trata, pero no nos vamos a explayar por acá. Lo importante es que hay una medida complementaria a estas para protección contra contactos directos, que es la colocación del interruptor diferencial con una intensidad diferencial asignada de máximo 30 mA, que sería, hasta ese valor sería de alta sensibilidad. ¿En dónde debería ir este diferencial? Debe ir en todos los circuitos terminales. ¿Qué son los circuitos terminales? Son los circuitos que van desde el último tablero seccional hacia los consumos propiamente dichos o los tomacorrientes. Por ejemplo, un circuito de iluminación de uso general, un circuito de tomacorrientes de uso general, un circuito de alimentación de pequeños motores, son ejemplos de circuitos terminales. ¿Hay alguna excepción? Sí. Puede haber una situación, una o dos, donde uno puede no poner este diferencial de alta sensibilidad en un circuito terminal. Por ejemplo, si hay una fábrica donde tengo personal instruido o capacitado en seguridad eléctrica, donde tengo BA4 o BA5 según lo llama la EA, y además demuestro fehacientemente que el funcionamiento normal de una máquina me produce el disparo de un diferencial. Por ejemplo, tengo un motor de potencia mediana o grande donde la conmutación de estrella o triángulo me produce el disparo de este diferencial. Bueno, ahí puedo no poner este interruptor diferencial en ese circuito terminal, pero tengo que cumplir, además de que haya personal calificado o instruido, tengo que cumplir que al menos una de estas condiciones para protección contra contactos directos debe estar, y además tiene que haber en ese circuito terminal los métodos de protección contra contactos indirectos. ¿Qué sería un contacto indirecto? Un contacto indirecto es cuando cuando entro en contacto con una masa metálica que no debería tener tensión, pero bajo una primera falla de aislación se ha puesto bajo tensión. Por ejemplo, si sufre una descarga al tocar la carcasa de un lavarropas o el chasis de un motor o la tapa de un tablero metálico. Lo que debo hacer para proteger contra contactos indirectos es un sistema de puesta a tierra en coordinación con un dispositivo de corte automático de la alimentación. Ese dispositivo de corte automático de la alimentación, en un esquema de conexión TT, que es el que utiliza el 95% de los inmuebles de Argentina, tiene que ser un interruptor diferencial. No puede ser otra cosa para cortar automáticamente la alimentación en caso de un contacto indirecto. Ahí lo que voy a tener es un valor de máximo 300 mA en coordinación con un valor de resistencia de puesta a tierra máxima de 40 ohm. Entonces, estos 300 mA, ¿por qué son mayores que los de 30? Los de 30 era para contactos directos y era para circuitos terminales. Aquí estamos hablando de contactos indirectos y de circuitos seccionales. Después más adelante va a aparecer un esquema que va a aclarar todo. Entonces, ¿qué pasa si tengo una situación donde hay personal instruido o calificado en seguridad eléctrica? ¿Puedo tener un diferencial menos sensible? Bueno, sí se puede, pero hay ciertas restricciones que cumplir. Por empezar, no debe ser un lugar con riesgo de incendio. ¿Por qué? Porque está demostrado que una fuga de hasta 300 mA, de más de 300 mA, perdón, puede provocar un incendio. Entonces, por ahí estamos acostumbrados a pensar que los incendios de origen eléctrico son debidos a cortocircuitos, pero lo cierto es que también una fuga de hasta 300, de más de 300 mA puede provocar un incendio. Entonces, si el lugar es sin riesgo de incendio y además cuenta con personal instruido, capacitado en el mantenimiento, entonces yo puedo poner un diferencial menos sensible.
por ejemplo, de 500 mA o de 1000 mA, que sería 1 ampere, y de más de 1 ampere ya voy a tener dispositivos diferenciales, hablando más en general, no serían interruptores diferenciales modulares, sino unos toroides externos que se adosan que se coordinan con un interruptor termomagnético tipo caja moldeada y los hacen disparar. En el caso ese, en donde yo supero los 300 mA, puedo hacerlo, pero mientras este valor va subiendo, hay una tabla que me dice que este valor va bajando. Por ejemplo, si esto es 500 mA, la resistencia de puesta a tierra máxima debe ser 24 ohm. Entonces, si esto es 1 ampere, esto va a ser 12 ohm. Y entonces así vamos a ir subiendo este lado y bajando este lado. Sí y solo si tengo esas condiciones. En viviendas, oficinas y locales no me puedo mover de estos valores máximos. ¿Y qué pasa si tengo un esquema de conexión que no es TT? Bueno, ahí puedo tener otro dispositivo de corte automático de alimentación, pero no vamos a explayarnos en eso en este video, eso es para otro video. ¿Qué pasa si la instalación es clase 2? Bueno, para eso primero hay que explicar qué es clase 1 y qué es clase 2. Una instalación o equipo clase 1 es aquel en donde ante una primera falla de aislación yo ya encuentro una masa metálica. Por ejemplo, tengo una cañería metálica y adentro tengo un conductor IRAM 247.3 de aislación simple. Entonces, eso va a ser una instalación clase 1. ¿Y qué es una instalación clase 2? Es donde tengo dos barreras. Puedo tener una doble aislación o una aislación reforzada. Por ejemplo, un conductor unipolar IRAM 247.3 en una cañería de PVC. Son dos barreras de aislación. O un conductor tipo energía, un cable tipo energía IRAM 21781, el llamado subterráneo, donde tiene aislación reforzada y es considerada clase 2. En esos casos, yo puedo no tener el circuito, si es un circuito seccional, puedo no tener un diferencial. Ya lo vamos a ver también más en detalle. ¿Qué sería esto? Si tengo diferenciales de hasta 30 mA, por ejemplo, uno de 10 mA o de 30 mA, lo que voy a proteger son circuitos terminales. Y si tengo diferenciales, por ejemplo, de 100 o de 300 mA, lo que voy a proteger con esto son circuitos seccionales. Esos circuitos seccionales son, como les decía, los que van entre un tablero y otro, o digamos del tablero principal a un tablero seccional, o entre dos tableros seccionales. Entonces, estos valores o esta protección diferencial para el reglamento es opcional si estamos hablando de clase 2 y obligatorio si estamos en clase 1. O sea, si tengo el tablero principal, la cañería que sale también de PVC, el tablero principal de PVC, el tablero al que llego, el seccional, también es de PVC, entonces puedo no poner la protección diferencial para ese circuito seccional. En cambio, si lo que tengo a la salida es una cañería metálica, o si el tablero de llegada es un tablero metálico, el seccional por ejemplo, ahí ya sería una instalación clase 1, entonces vamos a tener obligación de proteger esos circuitos seccionales con diferenciales de 100 o de 300. Entonces, ahí en el caso de las reglamentaciones, eso, sé que hay alguna autoridad de aplicación por ahí que además exige en clase 2 no lo hace opcional, sino también lo hace exigible a este diferencial. Pero el tema de la selectividad no está asegurado solo por estos valores. Es para otro video para hacer la selectividad de diferenciales. Pero otra cosa que me gustaría mostrar aquí sería un cuadrito que he hecho que resume todo esto. Este es el cuadro del que les hablaba, que está en el reglamento. Aquí, hasta 30 mA, lo que voy a tener son protecciones contra contactos directos. Recordemos que la protección contra contacto directo no interviene la puesta a tierra. O sea, si yo tengo un contacto directo, mejor dicho, el lazo de falla no pasa por el sistema de puesta a tierra. Ahora, por supuesto que al proteger contra contactos directos, también protege contra contactos indirectos. Si yo me muevo hasta 300 mA, ahí voy a tener protección contra contactos indirectos en lugares con BA1, BA2 y BA3, que sería personas no instruidas en seguridad eléctrica, niños y personas privadas de su libertad o con alguna discapacidad física o motriz. Y además vamos a proteger contra incendios por fugas si no nos pasamos de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra no supera los 40 ohm.
Entonces, dentro del cuadro azul es donde nos tenemos que mover en viviendas, oficinas y locales. Ahora, si tengo que no hay riesgo de incendio y además tengo personal instruido, capacitado en seguridad eléctrica, puedo subir de 300 miliamperes, pero va a tener que bajar de 40 ohms la resistencia de puesta a tierra. Y estos son los valores que tengo que utilizar para ir coordinándolos.